Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara. Seguim a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar amb l'espai de cinema. Tenim ja el nostre company Juan Ángel Sáez. Juan, bon dia, buenos días. Muy buenas. Buen día. Por aquí estamos. Bueno, Juan, que la semana pasada se nos escaqueó porque ya nos contó que se iba... ¿Era en Málaga, Juan? ¿Dónde Málaga. Sí, el Festival de Música de Cine de Málaga, que se llama MOSMA. Pues aprovechamos, como dijiste, para escuchar un trozo de la entrevista que realizamos a Fermín Palacio, el guionista de Olvido. Estuvimos escuchándola por aquí. Y ahora nos contarás también un poco de tal en Málaga. Pero antes de entrar a hablar de cine, ¿te apetece decir algo de lo de ayer? Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa. Yo estaba convencido de que el PP, claro, tantas encuestas al final te condicionan la mirada, ¿no? Que el PP junto a Vox iban a poder llegar a esa mayoría absoluta, quizá con Unión del Pueblo Navarro y algún otro apoyo así suelto. Pero bueno, ha sido una sorpresa lo que ha ocurrido es que ha habido un cierto equilibrio y que incluso el PSOE y Sumar, si tienen apoyos, podrían gobernar. Lo que creo es que no van a tener esos apoyos y que vamos a pasar unos meses un poco de infarto viendo qué cosas pide cada uno y los problemas que hay desde cada uno de esos grupos que pudiese apoyar o que podría apoyar la formación de un gobierno entre Sumar y el PSOE. Y voy a hacer cábalas, voy a coger la bolita mágica y pronosticar que en diciembre tenemos otra repetición de elecciones. Estaba haciendo cuentas y vi que el día 24 de diciembre cae domingo. Sería un día espectacular para Es un día perfecto para elecciones. Lo que serán las comidas y las cenas de Navidad este año. Sí. Completamente. Yo creo que es la fecha ideal. ¿El 24 o el 31? También, sí, también puede ser. Bueno, veremos lo que hacen. Lo de conseguir los apoyos está difícil, ¿no? Porque tienen que conseguir los apoyos del partido del señor Puigdemont y no sé yo cómo lo van a, yo lo veo difícil. Van a hacer. Tienen que conseguir que no vote no. Pero bueno, también, si lo consigue, sería prácticamente suficiente. Y luego, bueno, yo creo que más o menos se refleja un poco lo que se ha vivido, y es que Feijóo es un tipo bastante limitado, lo ha demostrado en sus comparecencias, es un metepatas permanente, cuando no dice una tontería dice otra. Ya cuando le ayuda a Rajoy, pues es apoteósico, la combinación es sublime. Y bueno, pues creo que al final la gente un poco se lo ha pensado, ¿no? Ha pensado que quizás no es el mejor candidato, independientemente de que puedan tener sus preferencias lejos del PSOE, lejos de Sumar o cosas similares. Por supuesto, Vox yo creo que va a pagar, o ha pagado ya y va a pagar pues todas las declaraciones brutas, bestias que va haciendo en contra de la inmigración, de las mujeres, negando que exista el cambio climático, negando que exista la violencia contra las mujeres. Es que creo que hay cosas que ya sobrepasan un límite, aunque luego tenga un determinado público que será marginal, que pueda estar pensando como ellos, o que simplemente les vote por reacción frente a todo lo demás. No me gusta todo lo demás, oye, voy a jorobar el sistema y voy a votar a Vox a ver si por ahí revienta algo, ¿no? Que alguna persona conozco de esas características. Me parece absurdo. Es decir, no voy a ser yo quien defienda esa posición, pero tenemos una amalgama de cosas que debería hacer pensar, como mínimo, si consiguen gobernar otra vez al PSOE y a Sumar, qué cosas están haciendo mal como para que ocurran reacciones de ese tipo, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Va a ser entretenido ver las próximas semanas por dónde se desarrollan las negociaciones, los encuentros, los desencuentros. Y ahora pues tenemos ahí a todos los pronosticadores habiendo acertado. Y lo que más me ha gustado es que las encuestas no han acertado por ningún lado. Incluso diría más, la que se ha aproximado más ha sido la del CIS, a pesar de que daba ganador al PSOE, que al final no ha sido así, pero la que más se ha aproximado a los resultados ha sido esta, porque las demás, bueno, 150, 160. El otro día, aquí no oí, ¿dónde fue? El sábado, me parece, no sería el sábado, porque ya no se pueden decir cosas de ese estilo, sería el viernes, a un pro-PP, a un periodista cercano al PP, que pronosticaba 160 y no sé cuántos para el PP, 22 para los de Vox, con lo cual ya llegaban a 180 o así,
180 y tantos, mayoría absoluta a gobernar y a cambiar España. Vale, pues que se lo haga mirar, ¿no? En fin, vamos a asistir a unas semanas curiosas, cuando menos curiosas. Lo que está claro que a la derecha no le da. De momento no le da, excepto también que Junts decidiese apoyarles, que cosas más raras se han visto, pero vamos, ya sería tremendo que apoyasen. También podría ser una cosa de reacción, de vamos a reventar cosas, ¿no? Por eso digo que va a ser curioso todo lo que vamos a ir viendo. Pues veremos. Curioso y por otra parte decepcionante en cuanto a los políticos, porque no han conseguido convencer a nadie. Sumar, desde luego, todo lo que queramos, ha tenido poco tiempo, lo podemos mirar como queramos, pero no ha conseguido tampoco convencer. A mí me ha dejado en un terreno ahí ambiguo de decir, bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Por qué ahora vamos a creer que vais a hacer tantas cosas y lleváis unos cuantos años y no habéis hecho? No reconocer que se han hecho cosas mal siempre es grave. Y este ha sido un factor, yo creo que también importante en el gobierno que todavía está en funciones. No sé, son políticos, nos pillan muy lejos. Exactamente. Veremos cómo va evolucionando la cosa y, por supuesto, aquí en Radio Clara lo seguiremos. Juan, ¿nos cuentas algo de Málaga antes de que te pregunte por Barbie? Bueno, Málaga ha sido una agradable sorpresa. Es un festival de música de cine que lo que presenta son conferencias de compositores y por otra parte 4 conciertos. Como ya solamente la parte de 4 conciertos es significativa respecto a otros festivales que se hacen similares que no tienen tanta capacidad organizativa. En este caso estaba muy vinculado al cine de terror y cine fantástico. El primer concierto fue de terror, incluyendo cine de terror español. La gente quizá no recuerda, excepto los que son muy seguidores de ese tipo de cine, pues esas películas de corte de terror del Hombre Lobo con Paul Nachi o cosas similares, ¿no? Pero el Doctor Orlov, cosas similares que existieron en la década de los 70 sobre todo. Y tenían buena música de compositores importantes como Carmelo Bernaola o Antón García Abril, ¿no? Encontrarse con una suite de estas músicas que en muchas ocasiones no están ni publicadas, pues ha sido una agradable sorpresa. Y luego pues tienen también en Málaga una componente más comercial. Ha habido un segundo concierto que estaba muy dedicado al género fantástico y allí nos hemos encontrado pues con música de Doctor Who, que es una serie que tiene muchos seguidores, o música de series de televisión como Loki o Obi-Wan, y también la música de Avatar, que ha tenido un éxito enorme en las navidades pasadas y los meses siguientes. Es una película que no se esperaba que recaudase esos niveles y bueno, han tenido la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a coger el éxito importante a nivel de taquilla y traerlo aquí a nivel de música con la presencia incluso del compositor Simon Franklin. Luego un homenaje a Ryuichi Sakamoto, me parece acertado, organizado por compositores españoles que habían hecho arreglos sobre temas de Ryuichi Sakamoto. Y finalmente una propuesta particular de concierto de canciones de una compositora que ha escrito mucho para el cine, pero en formato de canciones. Hay muchas películas que quieren tener una canción para que la gente escuche no la música instrumental, sino una canción que le pueda servir de referencia. Diane Warren es la compositora y hay que decir que tenía pues como 14 nominaciones a los Oscars, aparte de haber escrito muchísima música, muchísimas canciones también para cantantes famosos, desde Celine Dion a quien podéis imaginar. Ha sido agradable, vamos, una agradable sorpresa, y a mí la parte que más me interesa siempre es la de las conferencias, el poder hablar con los compositores, y también ha estado muy interesante. Ya lo iré poniendo en Cinema Filover, pero algunos fragmentos son absolutamente impagables. Simon Franklin, bueno, comentando por ejemplo la música de Titanic, que se grabó sin dinero. Que llega James Cameron y les dice, oye, que no tengo dinero para la música, ¿eh? Y entonces, bueno, ¿cómo que no hay dinero? Pues no hay dinero, pues hay que resolverlo todo prácticamente con teclados. Y decía, y llamamos a algunos amigos para que tocasen instrumentos. Pero claro, la mitificación que se tiene de un Titanic, que es una película de recaudación máxima, que parece que ha tenido todos los medios en todos los elementos que ha manejado, pues en la banda sonora no, que estuvo dando unas explicaciones de todo ese tema realmente magníficas. También encontrarse con Richard Band, que es un músico justo lo contrario de Avatar, ¿no? De películas de serie B, aunque ha hecho muchísimas,
de género fantástico, terror, y que te cuente que él se aficionó a la música, o mejor dicho, se decidió a trabajar sobre el tema de la música porque estuvo en España y sus padres con 11 años, cuando tenía 11 años, sus padres le llevaron a un concierto de flamenco y salió tan alucinado del concierto de flamenco que al día siguiente se compró una guitarra y dijo, yo voy a ser músico. Cosas de ese estilo, si no te las cuentan personalmente directamente allí, pues es difícil que las sepas. Y por supuesto, más cuestiones de tipo técnico, de cómo se trabaja con la música, de cosas que se hacen, de proyectos, que eso es siempre interesante. Y ya digo, sin de no tener a los compositores ahí de primera mano para que te lo puedan contar, pues es muy difícil tener acceso a ese tipo de informaciones. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ha sido una agradable sorpresa. Lo que no puedo hablar ya mucho es de Málaga, porque no me he dado tiempo a ver Málaga. No te ha dado tiempo a visitar Es, aquí. Haría otro, fresquito también por allí, ¿no? el que, Y haría fresquito también por allí. hostia, hacía un calor, uf, o sea, salí de aquí con calor, pensando que aquí hacía calor, pero lo de Málaga es un escalón más o dos escalones más. Aquello era tremendo, ¿eh? Para que la gente se haga una idea, yo no suelo usar crema de esa para el sol, vamos, pero todos los días al salir de la habitación antes me ponía crema además de máxima protección, ¿eh? Para el sol solamente de pasear por la calle un rato, de ir desde el hotel hasta las conferencias, o hasta los conciertos, o hasta los ensayos de los conciertos. Hostia, era tremendo, ¿eh? Era tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, es un paso más en el cambio climático. Juan, como te decía, estamos bombardeados por Barbie en los medios. Bueno, es que ha Cuéntanos, sido porque una... a mí me quieren obligar, pero intento No, resistirme. pues ve a verla, porque es una película feminista, ¿eh? Claro, tenemos identificada a Barbie como una muñeca, una cosa pues para niñas, no sé qué, unos arquetipos, ¿no? Pero la película no va por ahí, no tiene nada que ver con eso. Yo todavía me pregunto cómo los propietarios de la marca Barbie han aceptado esta película con este guión, porque es una película muy reivindicativa. Desde luego está escrita por Greta Gerwig junto a Noam Baumbach, que nos han mostrado ya con anterioridad que tenían tendencia, sobre todo Greta Gerwig, a hacer películas reivindicativas. Por ejemplo, la anterior a esta, que fue Mujercitas, pues hay que decir que es una película que se sale de lo habitual, porque de repente un clásico de la literatura que hemos visto en el cine varias veces, pues no era lo mismo, tenía un punto de reivindicación diferente, y en películas anteriores mucho más. Entonces, en Barbie, ¿qué nos propone? Pues primero que nada, empezar con una pequeña broma, homenaje a 2001, Uno Odisea del Espacio, y a partir de ahí meterse en dos niveles de mundo, el de las Barbies, el mundo de las Barbies, en donde las que mandan son las mujeres y Ken y los hombres pues son como elementos secundarios, pero es un mundo muy peculiar porque todo es impostado. Cuando van en un coche no conduce, cuando toma un desayuno, pues no bebe de la taza, solamente hace el gesto. Entonces, esta primera idea, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho porque es como reflejar en pantalla lo que son los juegos infantiles con muñecas y con muñecos, en donde se les hace pues que hagan determinadas operaciones, pero son todas impostadas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues una parte muy reivindicativa en torno a la mujer, habla del patriarcado, habla de los roles. Bueno, es una película que se sale de lo habitual. Por eso, aunque ha tenido muy buen funcionamiento este primer fin de semana, porque ha hecho unas cantidades de dinero brutales, se estrenó el jueves, un día antes de lo habitual, y ese día ya hizo solo en un día en toda España 1.800.000 euros. Esto es una brutalidad. Esto pocas películas lo consiguen. En los días siguientes no llegó a tanto, por los datos que yo tengo, pero hizo cantidades de dinero enormes. Es decir, puede haber hecho en estos primeros 4 días más de 6 millones de euros de recaudación, y en el resto del mundo ha funcionado igual. Lo que me pregunto es si, siendo tan reivindicativa, va a cumplir con las expectativas de los fans y de las fans de Barbie, ¿no? Porque lo mismo no era lo que esperaban. Pero bueno, vamos a verlo en las próximas semanas. En cualquier caso, la película está muy por encima de lo que a priori pensábamos que podía ser. Y esto ya en sí mismo pues es muy agradable que haya sido así. También se ha estrenado Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan,
Una película de 3 horas de duración, lo digo ya para la gente que quiere ir a verla, porque que tenga paciencia, que busque ya el tiempo para esas 3 horas, porque es una película que necesita ese tiempo y además es muy potente a nivel de lo que nos propone. Es la historia de Oppenheimer, un tipo que, como sabemos, participó activamente y fue casi el que llevó a cabo la parte fundamental de la bomba atómica, del desarrollo de la bomba atómica que se tiró sobre Hiroshima y Nagasaki. Un tipo complejo, que era un físico brillante, un investigador importante, que se dejó tentar por esa parte del armamento militar, que acabó junto a muchos otros creando en Los Álamos un centro de investigación militar, la bomba atómica, y que, aunque no sería él el que tomó la decisión, no tuvo al menos inconveniente inicialmente en que se lanzase sobre 2 poblaciones en las que murieron cientos de miles de personas. Es un personaje muy contradictorio, la película lo refleja bastante bien así, aunque no es una biografía que haya establecido Christopher Nolan, que también es autor del guión, por su cuenta, sino que está tomada de un libro que está escrito sobre el personaje de Oppenheimer, y luego la propia biografía de Oppenheimer también ha servido de base para construir el guión. Yo creo que es una película interesante, porque habla de muchos temas, no se queda solamente en la bomba atómica. Luego Oppenheimer, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, pues se vio bastante perseguido por la caza de brujas, por el senador McCarthy. Le retiraron sus credenciales de máxima seguridad y demás, porque él había, si no militado, por lo menos había estado muy cercano al Partido Comunista en Estados Unidos en la década de 1930. Y se habla también de todos esos temas. Se habla de ese Partido Comunista emergente en la década de 1930, de los intelectuales, de la gente que estaba cercana al partido, de científicos que también se acercaban a esa visión diferente del mundo, etcétera. Es una película interesante. Quizá excesiva en cuanto a duración, no porque dure 3 horas, sino porque en algunos momentos se resiente esa duración, y yo creo que si hubiese acortado un poco Christopher Nolan, lo mismo había ganado, pero en cualquier caso con muchísimos datos que valen la pena. Yo creo que estas 2 películas son las de recomendación de la semana, aunque parezca mentira, podemos recomendar Barbie y Oppenheimer, por supuesto. Quizás no son redondas ninguna de las dos, pero las podemos recomendar. Y luego ha habido alguna película interesante adicional, por ejemplo La Jauría, una película colombiana que nos habla pues de una especie de prisión especial a la que van chicos muy jóvenes. Está en medio de la selva, en medio de una zona perdida, y allí pues lo que quieren hacer es algo diferente de una cárcel convencional. Y vamos a ver ese intento, que está un poco en la mano también de 6 reclusos, 6 chicos jóvenes, que tienen que acondicionar unas instalaciones. Parece que era una especie de mansión de alguien, quizá incautada, algún narcotraficante, algo parecido, y están reformándolas, supervisados evidentemente por gente de instituciones penitenciarias, para que luego pueda ir más cantidad de presos, que en general, si son iguales que ellos, serán adolescentes. Adolescentes con una trayectoria tremenda. Por ejemplo, los 2 protagonistas pues han cometido un asesinato. Además, bueno, un asesinato muy peculiar, no voy a desvelar tampoco casi lo que hicieron. Es una película curiosa, difícil de ver, a pesar de que es cortita, no llega a los 90 minutos de duración, y yo creo que la podemos recomendar también, pero que la gente sepa que es una película dura, una película difícil de ver. En el extremo opuesto, Tierra de nuestras madres, una estracanada absoluta dirigida y escrita por Dil Lovato. Es una película extrañísima, ambientada en una zona rural. No sé, a mí me ha dejado desconcertado. No voy a contar ni el argumento porque es un poco disparatado, y me ha dejado como descolocado diciendo, a ver, ¿qué me han planteado en esta película? Que todavía no acabo de tener claro lo que me están contando. También ha habido una película de terror, la película de la semana, Insidious, La Puerta Roja. Tengo que decir que no me acuerdo ni de qué iban los Insidious anteriores. Esta será la tercera o la cuarta entrega. Y aquí lo que nos encontramos pues, es la historia de un padre que lleva a su hijo a la universidad. Este hijo que quiere estudiar arte porque es bastante buen pintor, pero luego van a empezar a aparecer cosas extrañas a partir de una pintura que él hace, que estando casi como en trance o algo parecido.
y va a surgir algo del pasado que tiene que ver pues, con cosas que ocurrieron y que no quedaron resueltas. Una película sin interés, una película muy tópica, que además tarda en entrar en la parte de terror. Hubo un momento que miré el reloj, 25 minutos y no ha pasado todavía nada, pero luego en la última parte pues quiere ser un poco más efectista y en algún momento lo consigue. También una comedia, Mafia Mamma, iba a decir María, no, Mafia Mamma, es una película estadounidense protagonizada por Toni Collette, que también es productora ejecutiva de la película. Aparece también entre las protagonistas Mónica Bellucci. Y la historia de una mujer que vive en Estados Unidos, trabaja en una empresa grande, preparando cuestiones de lanzamientos publicitarios. Y bueno, pues en un determinado momento la llaman de Italia y le dicen que su abuelo ha muerto y que tiene que ir a Italia para las cuestiones de la herencia. Ella, que ni prácticamente conocía a su abuelo, que no conocía a su padre, que murió años antes, pues se queda un poco en la duda, pero al final, después de haber dicho inicialmente que no, sí que se traslada allí por un motivo personal, una cosa que ocurre que no voy a desvelar. Y una vez allí, pues lo que se encuentra es que su abuelo era un jefe de la mafia y que lo que le deja como herencia pues es el grupo mafioso que él manejaba. La película pretende ser una comedia, en algún momento te saca una media sonrisa, pero no acaba de funcionar. Es todo muy disparatado, muy rebuscado, muy exagerado, muy desproporcionado y desde mi punto de vista no acaba de funcionar. Del conjunto de la semana, pues yo recomendaría con claridad, con más claridad, Oppenheimer y Barbie, aunque con alguna puntualización en el sentido de que no son ninguna de las dos películas completamente redondas. Seguramente habrá gente que sí que las verá así, pero desde mi punto de vista no lo son. Y luego La Jauría me parece que también tiene elementos interesantes. Y estos han sido los estrenos de la semana, solo 6. Es impresionante. No, pero está bien. De 6-2 que dices que se pueden, vamos, que están bien, aunque no sean redondas, y vamos, eso es buena media, es buena media para lo que estamos acostumbrados también. También sí. Muy Y bien. queda colgado algo de algunas semanas que sea recomendable Bueno, también. la semana pasada, que no llegamos a hablarlo, Sí, pues estrenaron Misión Imposible, nada, tópico, convencional completamente. de siempre. Elemental, que es la nueva película de Pixar. ¿Me habías dicho algo? No, iba a decir que Misión Imposible es la de siempre. Es la misma Sí, película. es una nueva entrega, pues con cosas de persecuciones, en fin, lo de siempre. Esta además, que dura 2 horas y media, dice que es la primera parte, es decir, que habrá una segunda parte, con lo cual la película en realidad durará unas 5 horas. Exagerado y desproporcionado, no vale la pena. Como decía, Elemental, que es la nueva película de Pixar, a nivel técnico impecable, una maravilla, pero a nivel de contenido a mí me ha dejado un poco despagado. No me interesa demasiado lo que está contando. Una película española, Esperando a Dalí, es una comedia que tiene algún apunte de tipo político, pues la represión en la época de la transición, las manifestaciones, pero luego se va hacia una estracanada de un restaurante en el que están obsesionados con que vaya a Dalí a comer allí, etcétera, nada, sin interés tampoco. La película italiana, el caso Braibanti, es más interesante desde mi punto de vista. Es un caso real, un hombre que fue condenado en la década de los años 60 en Italia con una ley muy peculiar que hablaba pues, de dominio mental hacia otras personas. En realidad es una película que lo que nos cuenta es un caso real de cómo se despenaliza por una parte la homosexualidad, pero luego se buscan leyes para condenar pues, a la gente que pueda ser homosexual, de izquierda, reivindicativa y cosas similares. No es una película redonda, no le ha salido bien a Gianni Amelio, que por otra parte es un director de mucho prestigio, pero es un director difícil de ver. Aquí le ha ocurrido exactamente lo mismo. Quizá no explica suficientemente bien algunas cosas y se recrea demasiado en algunas cuestiones que no son especialmente interesantes. Algo más interesante es El regreso de las golondrinas, una película china que habla de cómo se vive en las zonas rurales, a partir de una pareja, pues un poco de personajes o de personas marginales, a los que acaban casando, son un hombre y una mujer, sus familiares, porque a fuerza de ser un poco cortos en cuanto a capacidad intelectual y demás, pues piensan que mejor que estén casados, oye, y así ya se apañan el uno con la otra. También se ha estrenado, es una película curiosa, habla de ese mundo rural en China que es muy desconocido, pero a mí no me ha acabado de convencer del todo porque es muy lenta y se hace un poco larga. También se estrenó una película tunecina, o se estrenó la semana anterior una película tunecina, Entre las higueras,
es una jornada laboral recogiendo higos por parte de bastante gente, chicos y chicas, fundamentalmente chicas, y las conversaciones entre ellos. Hablan un poco de cómo está Túnez, pero sobre todo de las relaciones personales, de cómo se sienten, de cosas similares. Me ha dejado un poco así también despagado. Pensaba que sería algo más interesante, pero no me ha convencido. El hombre sin culpa es otra película italiana, no es redonda, es una película que habla sobre una mujer que se pone a cuidar a un hombre que está prácticamente sin posibilidad de moverse y que va en silla de ruedas, le ayuda, ella trabajaba en un hospital y poco a poco va a ir surgiendo información de por qué esas dos personas están ahí y la posible relación que tenían el uno con el otro. No cuento más porque el interés del argumento un poco está en saber un poco más cómo se va desarrollando esa relación en la que ella pues tiene un poco el poder porque el otro no puede moverse y en la que haya algo en el pasado que la relaciona. Y poco más, entonces es lo que se estrenó la semana anterior. Si hubiese de recomendar algo, así muy entre comillas, el caso Braibanti, pero es una película difícil de ver, y El regreso de las golondrinas, que también desde mi punto de vista es difícil de ver. Bueno, pues ahí nos quedamos, a ver la semana que viene lo que encontramos. Juan, lo dejamos por aquí y le recordamos a la audiencia que el jueves, a partir de las 10 de la noche, aquí está Clartelera. A ver qué nos contáis por ahí. Pero alguna cosa más. Bueno, Juan, como decíamos, Venga, muchas gracias y la semana que viene volvemos a charlar. Un abrazo. un abrazo, un saludo. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.